para usted la fecha del 15 de agosto de 1947, Día de la Independencia de la India? Nuestra lucha para lograrlo había sido tan fuerte que naturalmente fue algo que nos produjo no solo una gran alegría, sino también un gran sentido de la responsabilidad, porque nos dábamos cuenta de que a partir de entonces teníamos que cargar nosotros con la tarea y no podíamos echar la culpa a nadie más. ¿Y el 30 de enero de 1948, cuando Gandhi fue asesinado? En aquel momento creímos que para nosotros era el fin del mundo. Pero naturalmente en la vida hay que seguir adelante. Y mi padre dijo entonces que había una luz en la India, la de la cultura, la tradición y la historia indias. Y la luz que provenía de Mahatma Gandhi mismo, que seguirían iluminando al país y a nuestras vidas. Creo que fundamentalmente aprendí de él la tolerancia, a comprender el punto de vista de los demás y a tomar decisiones solo después de discutir las cosas, en vez de ir al enfrentamiento. Pero lo más importante era no odiar y no sentirse amargado. Y durante nuestra lucha por la independencia, aunque la lucha era contra los británicos, a nosotros se nos enseñaba que no era contra el pueblo inglés, sino contra el imperialismo como sistema. Por eso, incluso en el punto álgido del movimiento, los británicos, hasta los mismos soldados, podían pasear libremente por las calles de la India sin que les sucediera nada. Naturalmente, tuvimos el movimiento de los derviches, que a veces trató de asesinar gobernadores y cosas así, pero no tenía nada que ver con nuestro movimiento. Usted nació en el seno de una familia acomodada. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia en el palacio de su abuelo donde vivía? Bien, en la época de mis primeros recuerdos ya estábamos en pleno movimiento de liberación. Lo que más recuerdo es la casa llena de gente a todas horas, campesinos, escritores, artistas, extranjeros, muchos políticos, además de científicos, etc. Luego detuvieron a mis padres y a otros miembros de la familia. La policía vino a registrar la casa y confiscaron nuestros bienes, coches, alfombras, plata, etc. Pero nada de aquello nos parecía una tremenda desgracia. Para mí era algo que había que hacer por la libertad del país, que era lo importante. I took it as something that has to be done for the freedom of the country. That is what is important. Usted ha sido hija única. ¿Su padre nunca echó de menos un hijo varón? Francamente, no pensábamos en esas cosas. Todo el mundo tenía demasiado que hacer. Todo el mundo corría de un lado a otro y disfrutábamos de los momentos en que podíamos estar con la familia. Usted ha sido hija única, como decíamos al principio. ¿No cree que eso conforma y determina el carácter, la manera de ser para el futuro? Bueno, todo el mundo tiene problemas. Si se tiene hermanos y hermanas, los problemas son de otro tipo. El hermano mayor de una clase, el mediano de otra, el pequeño de un tercer modo, de manera que todo el mundo tiene problemas. La única cuestión es ¿de qué tipo? En la India tenemos un sistema que conserva a las familias unidas, de manera que la casa está siempre llena de primos y parientes. ¿Qué edad tenía cuando descubrió que existía algo que se llamaba política? Desde mi nacimiento no recuerdo que haya habido una línea divisoria en un momento concreto. Desde que tenía 2 años y medio, jugaba a juegos políticos, de la misma manera que los niños juegan con soldados. Mis juegos trataban de gente que va a la cárcel, echar discursos a los criados y cosas así. Háblenos un poco de la Brigada del Mono. ¿Qué edad tenía cuando la fundó? Creo que tendría unos 13 años, quizá 14. Quise entrar en el partido y naturalmente la gente dijo que era demasiado joven. Aquello me enfureció y dije que crearía mi propio partido. Así que reuní a aquellos chicos y más tarde otra gente creó organizaciones parecidas en otras ciudades, pero en nuestra ciudad llegó a contar con unos 1000 miembros. En general, los niños hacían el mismo tipo de trabajo que hicieron las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial.
O sea que nos encargábamos de lo que éramos capaces de hacer, de manera que los demás quedaban libres para ocuparse de otras cosas. Escribíamos a máquina, hacíamos banderas, ese tipo de cosas. De su infancia, ¿qué recuerda con mayor cariño? Es difícil seleccionar los recuerdos, pero creo que las épocas en que mi madre, mi padre y yo estábamos juntos, y cuando mi padre y mi madre estaban en la ciudad, vivíamos en un sitio llamado Ilabat y normalmente pasábamos las mañanas juntos. Como yo era una niña muy curiosa, solía hacer montones de preguntas que a él le gustaba contestar siempre. Más tarde, escribió libros para contestar a mis preguntas. ¿Cómo era su madre y sus relaciones con su madre? Muy buenas. Pienso que era una bellísima persona, no solo de aspecto, sino también en su interior. ¿Qué representa para una persona ser hija de Nehru? ¿Qué representa la vida de una persona ser hija de Nehru? Como yo no he sido ninguna otra persona, no lo sé. Creo que era una sensación agradable, pero no solo por ser hija de mi padre, sino también de mi madre. Creo que ella tenía una influencia muy fuerte y profunda sobre mi padre. Y no creo que él hubiera entrado en la lucha, ni se hubiera enfrentado con lo que se enfrentó, sin haber tenido su apoyo y su comprensión. ¿Qué fue para usted la muerte de su madre? Para cualquiera, un hecho así representa no solo una pena profunda, ¿sabe? Es algo que, aunque yo ya no era tan joven, creo que tenía ya 18 años o 19, aunque ya había estado enferma mucho tiempo, fue una tremenda conmoción. Y desde luego deja en uno un vacío que no puede llenarse nunca. Pero en algún sentido fue mucho peor para mi padre, porque después de todo, un joven tiene aún toda la vida por delante. ¿La educación europea influyó decisivamente en su vida? Me educaron de forma que me consideraba una ciudadana del mundo y no recibí una parte importante de mi educación en Europa. Estuve allí creo que un año en la escuela de muy pequeña y después de acabar el bachillerato volví a Europa durante un año o así, antes de entrar en la universidad. Pero como he dicho, estuve solo un año. De manera que el total en Europa no es muy largo. Pero en nuestra casa, aquí, estábamos en contacto con la cultura europea, la literatura. Y, como ya he dicho, mi padre tenía amigos de todos los países que venían a visitarnos con frecuencia. En Inglaterra usted conoció al que tenía que ser su marido. Y en contra de las costumbres de la India, en que los matrimonios son concertados por los padres, usted se casó por amor, en contra de la opinión de todos. ¿Por qué fue tan fuerte esta oposición? Bueno, ya conocía a mi marido desde los 16 años en la India. Ah, ¿en India? En la India, porque vivíamos en la misma ciudad. Y en realidad me propuso el matrimonio cuando yo tenía 16 años. Pero en aquella época yo decía que no iba a casarme nunca. Luego sucedió que él estaba en Inglaterra cuando fui yo y volvimos juntos. Fue durante la guerra. Sí, hubo oposición. No tanto por parte de la familia como por parte de gente más ortodoxa de fuera, porque mi marido era de otra religión. Así que... ¿Su marido participaba de sus ideas políticas? Sí, así es como le conocí. ¿Qué ha sido para usted la maternidad? No entiendo exactamente lo que quiere usted decir con la pregunta, pero deseaba mucho tener hijos y en realidad esa fue una de las razones por las que renuncié a mi decisión de no casarme. Por eso me hizo muy feliz tener a mis hijos y he sido muy feliz con ellos durante toda mi vida. ¿Y convertirse en abuela? Eso es también maravilloso, pero es un poco diferente, porque aunque a los nietos se les quiere, hay una distancia. Son sus padres quienes les han educado y uno no debe entrometerse. ¿Usted ha sido mejor madre que esposa? Bueno, a veces sí, me parece. ¿Cuál ha sido el mayor dolor de su vida?
He pasado por tal cúmulo de penas que no lo sé. Naturalmente, cuando murió mi madre y cuando murió mi marido. Creo que en un cierto sentido la mayor conmoción fue la muerte de mi marido. Llegué incluso a enfermar seriamente durante un tiempo. ¿Qué ha sido para usted el amor? El amor no es algo único. El amor a un marido es de una clase, el amor a los amigos de otra. A los padres es muy diferente, el de los hijos, que es de otra manera. Y luego uno ama a otras muchas cosas, la naturaleza, las cosas hermosas. Es una emoción que creo que le llena a uno por completo en su interior. Creo que para la gente debe ser muy difícil vivir sin amor. ¿Ama el poder? No creo que sea algo digno de amar. La India es un pueblo profundamente religioso, pero la primer ministra de la India es una mujer creyente. Depende de qué entienda usted por Dios. Yo no creo en un Dios personalizado, pero creo que creemos aquí, que hay una fuerza y una divinidad en todas las personas y en todas las cosas, en todas las criaturas. ¿Qué piensa del aborto? Creo que si hay una buena razón para permitirlo, no debe prohibirse. ¿Y de los movimientos feministas en el mundo? No estoy muy en contacto con las últimas doctrinas del movimiento feminista en el extranjero, pero algunas de las cosas que propugnan a nosotros nos parecen de poca importancia, porque nosotros nos enfrentamos a problemas básicos de comida y la supervivencia de la gente y su crecimiento, el desarrollo de su personalidad, porque creo que un país no puede desarrollarse a no ser que su gente se desarrolle individualmente también. Así que algunas de las cosas que esa gente defiende en Europa y en América, a nosotros no nos parecen de gran importancia. Yo ni siquiera creo que la solución de esas cosas vaya a proporcionar ninguna satisfacción a las mujeres. La mayor parte de los problemas que tenemos aquí son comunes a hombres y mujeres, y en nuestro movimiento femenino los hombres han desempeñado un papel muy importante. Son ellos quienes han fomentado la emancipación femenina. El mundo está gobernando en su mayoría por hombres. ¿Cree usted que si las mujeres gobernaran el mundo sería mejor, igual, peor, o quizá habría menos guerras? Me gustaría pensar que sería mejor, pero no creo que eso sea verdad, porque los hombres y las mujeres somos una mezcla. Cualquier persona tiene cualidades femeninas y masculinas, sea hombre o mujer. Depende de la proporción. Hay mujeres que son mucho más dulces que los hombres, pero también hay mujeres que son duras y crueles. Yo creo que lo que hace falta es saber llevar a los niños de manera adecuada, de modo que cuando crezcan se desarrollen con una preocupación por los demás seres humanos, los animales, el mundo en general, el entorno, etc. Y aprender también. Hoy tenemos muchos más conocimientos en el mundo y una capacidad mucho mayor a través de la ciencia y la tecnología, que deberían utilizarse para el bienestar de la humanidad y el perfeccionamiento de los seres en lugar de aplicarlos a los fines de destrucción que parecen ser nuestra meta actual. Usted a veces ha tomado medidas extremas en nombre de la democracia. ¿Cree que para mantener la democracia es necesaria mano dura? No, porque la democracia significa que hay que respetar las tendencias del pueblo. Cuando hay que ser firme es cuando a veces unos pocos tratan de dominar sobre la mayoría. Y ese es el problema de la India, que la mayoría de la población es pobre. Son pocos los que viven mejor y con ello tienen un mayor poder económico y social. Esos tratan naturalmente de aumentar su poder.
Si se les permitiese hacer libremente lo que quisieran, eso significaría que no habría democracia para el resto de la población. Por eso es por lo que nosotros tratamos de crear nuestra propia modalidad de socialismo, porque pensamos que esa es la única manera de establecer una igualdad de oportunidades para la gente, igualdad de servicios, etc. Y por encima de todo, una igualdad de derechos. Solo entonces podrá la democracia ser una realidad, e igualdad también entre gente de diferentes religiones y creencias, porque aquí tenemos muy amplias minorías. And also equality amongst people of different religions and different beliefs, because here we have very large minorities. ¿Qué cree que corrompe más, la riqueza o la indigencia? Well, they're two quite different. Hay dos clases muy diferentes de corrupción. Puedo decir que no creo que en la India la pobreza esté corrompiendo a la gente. En primer lugar, porque en este momento no tenemos la clase de miseria o pobreza que teníamos antes. La situación va cambiando de año en año, aunque la gente no lo crea. Porque a medida que se va produciendo el cambio, aspiran a más y ven que otros son cada vez más ricos, no solo en nuestro país, sino que otros países aumentan su riqueza. Lo que sí corrompe, creo yo, es la avaricia de tener más y de tenerlo de una manera rápida. Eso es lo que produce los peores efectos. The greed for more, and more and quickly more. I think that is what has the worst effect. ¿Qué es para usted la amistad? La amistad no es, en un cierto sentido, el meollo de la vida. Porque incluso cuando se ama a una persona, si no existe también la amistad, el amor no es completo. Así que creo que la amistad es muy importante entre los individuos y entre las naciones. ¿Se siente sola? Sí, a veces, no a menudo. Pero no me importa estar sola. Lo paso bien en soledad. ¿Qué tanto por ciento de cabeza debe tener un político y qué tanto por ciento de corazón? ¿Cabeza o corazón? Yo creo que deben estar equilibrados. ¿Qué tiene más, rencores o remordimientos? No creo que tenga ninguno de los dos, porque no guardo nunca rencor a nadie. No importa lo que me hayan hecho. Nunca han podido hacerme daño porque creo que cualquier individuo, quiero decir, solo yo puedo hacerme daño a mí misma. Nadie puede hacerlo desde fuera. ¿Tiene capacidad de perdón? Sí, naturalmente, porque no tengo ningún rencor a la persona. ¿Duda a menudo? No, no creo. Naturalmente, uno querría siempre hacer mejor las cosas, pero creo que he intentado hacerlo siempre lo mejor que podía. आंखें फाड़े दुनिया देखे आज ये तमाशा आंखें फाड़े दुनिया देखे आज ये तमाशा हाय रे विश्वास मेरे हाय मेरी आशा अल्लाह मेघ दे पानी दे छाया दे रे तू ¿Qué es lo que la pone de mejor humor? Es difícil de contestar. Creo que las cosas hermosas, los lugares hermosos, pero puedo estar de buen humor incluso sin eso. ¿Y lo que más le molesta? Me desespera cuando veo que hay algo que se puede hacer y no lo hacemos. Cuando la gente lo retrasa o pone obstáculos. ¿Le gusta la vida en familia? Quizás porque he podido disfrutarla tan poco, la valoro más. Radhe
कंप्लेन लेटर नहीं कर रहे हैं किसी की भी। उसके बाद भगत साहब जो है सब बोले तो बोले तो फिर कॉन्फिडेंशियल अपने आदमी के साथ कमिश्नर से दुकानें रुकवा देते हैं और दुकानें रुकाने के बाद में फिर क्या करते हैं कॉन्फिडेंशियल कमिश्नर घर बुला के दुकानें अलग करा देते हैं। ये खैर वर्कर उसको अलग देखें, भगत के खिलाफ। अच्छा चलिए। अच्छा ये मेरे बच्चे की नौकरी के लिए। अच्छा ये नौकरी वोकरी की चीज़ें तो इनको दीजिए ना ज़रा। ये आगे मैंने अप्लाई किया हुआ है। हाँ मगर अब नौकरियाँ इतनी तो हैं नहीं। क्या बात है? ¿Hace usted esto todos los días? Sí, excepto el sábado y el domingo, o durante las vacaciones. ¿Y el pueblo qué es lo que hace? ¿Le cuentan sus problemas? Hay todo tipo de cosas, pero voy a contárselo en inglés. El primer grupo era de gente realmente muy pobre y normalmente plantean problemas domésticos. Una dijo que su marido la había dejado y está sola con su hija. Así que algunos son problemas en los que no podemos hacer nada. Un pobre hombre se está quedando ciego. Podemos ayudarle con un tratamiento, pero eso es todo. Luego había algunos grupos de colaboradores del partido, mi partido. Algunos solo quieren informarme de lo que pasa en su zona. Unos están satisfechos, otros no tanto. Dicen que fulano no es buena persona y que había que sustituirle por otro. Y ese tipo de cosas. Luego había un grupo de dirigentes sindicales que estaban sentados allí detrás, en semicírculo. Están haciendo aquí un curso de orientación y solo querían que les hablara unos minutos. Después había un grupo de médicos. Lo único que querían era hacerse una foto. Vienen de Bengala. Eso era lo de hoy. Y los estudiantes han estado visitando Argentina. Los pequeños acaban de volver de la Argentina. En el viaje pasaron por Nueva York, participaron allí en un desfile. Y eso era lo que me contaban. De modo que yo soy una de las curiosidades a visitar. Usted es para ellos como una madre, ¿no? Lo supongo, sí. Para venir por la mañana no hace falta cita previa. Los que recibo dentro, esos han pedido una cita. Y también son de diversos tipos. Son gente de las tribus que tienen sus problemas y quieren que se cambien muchas cosas. Esa señora es miembro del Consejo de Embajadas y quiere presentarme a alguna gente. De manera que tienen problemas y quieren contármelos. De modo que se puede venir aquí sin haber concertado una cita con usted. Lo único es que se les cachea a la entrada. ¿Cuántas horas trabaja al día? Realmente no las he contado. Me levanto entre las 5 y 5 y media por la mañana y me acuesto hacia medianoche y a veces más tarde, casi siempre sin descanso. Pero entre medias comemos en familia y a veces vemos una buena película o vamos a una exposición, algún concierto. Y en casa, especialmente los domingos, si escribo cartas o hago otras cosas, escucho música. ¿Qué músicos prefiere? Me gusta, según para qué, porque depende del estado de ánimo. Si estoy trabajando, prefiero música clásica, pero en otros casos me gusta también algo de música moderna. ¿Y qué autores prefiere? Es difícil de decir. A veces me gusta Bach, me gusta Mozart, Chopin también y otros clásicos. Autores de libros. ¿Qué clase de libros prefiere leer? Depende del libro, debe estar bien escrito. Por lo que se refiere a los temas, si estoy muy cansada, prefiero un libro ligero. Pero si no, prefiero leer libros nuevos. A veces temas nuevos, de los que no sé nada, porque me parece mucho más reconfortante encontrarse con algo completamente nuevo. Me gustan las biografías, pero también los libros sobre política, mezclado con ciencia, viajes, etc. ¿Ha caído muchas veces en los mismos errores? ¿Que si cometo errores? Debo cometerlos. Todo el mundo los comete. ¿Hay algo que quisiera olvidar?
No, no creo que sirva de nada olvidar. Pero creo que todos los seres humanos olvidan muchas cosas de una manera inconsciente. ¿Se enfada fácilmente? No, desde hace muchísimos años. Me enfadaba mucho cuando era un adolescente, pero desde hace mucho tiempo eso no sucede. ¿Qué es lo que más teme, caso de que tema algo? Nunca he sentido miedo de esa manera, de modo que no puedo decirlo. ¿Cree que el paso del tiempo, la edad, vuelve más sabias a las personas? No necesariamente. Si uno aprovecha la propia experiencia y la de los demás, debería ser así, pero no siempre sucede así. ¿Cómo se lleva con los jóvenes? Me parece que eso debería preguntárselo a los jóvenes. Creo que me llevo bien con ellos y los jóvenes me gustan. Estoy muy orgullosa de nuestra juventud. Creo que en circunstancias muy difíciles estamos formando muy buenos científicos, ingenieros, médicos, etc. ¿La política mejora el carácter o lo empeora? Seguramente depende de la persona, porque una persona depende de uno mismo si se deja destruir o se hace más fuerte. Hay un refrán americano, creo, que dice que cuando hay una tormenta los pajaritos pequeños se esconden, pero las águilas salen y vuelan alto. En mi opinión, una persona equilibrada debe saber aprovechar todo lo que suceda. No quiero decir aprovecharse en el peor sentido, sino aprovecharse en el sentido de hacer más firme el carácter propio o reforzar la propia personalidad. ¿Qué tiene más, inteligencia, coraje o ambición? No, ambición no tengo en absoluto. Me crié con un sentido fuertísimo de la lucha por la independencia y de hacer que esa libertad fuera real para todo nuestro pueblo después de la liberación. Yo sé que eso no puede lograrse en el curso de mi vida, pero en aquella época pensábamos que ni siquiera llegaríamos a la independencia en nuestras vidas. Creíamos que toda nuestra vida pasaría en prisión, en la lucha y en el sufrimiento. Y hoy creo que debemos seguir trabajando constantemente. En ese sentido, soy ambiciosa para mi país, pero no para mí misma. Gandhi, que fue junto con su padre su maestro, siempre advertía sobre los peligros de la bomba atómica. Usted es una pacifista, pero la India tiene la bomba atómica. ¿No puede aparecer esto como una contradicción? Pero es que nosotros no tenemos una bomba atómica y hemos dejado muy claro que no tenemos la intención de fabricarla. Lo que sí hicimos fue realizar un experimento nuclear pacífico, porque estamos utilizando la energía nuclear para fines pacíficos y de desarrollo. La utilizamos para obtener energía eléctrica, para la agricultura y para la medicina. Pero queríamos averiguar si a través de una explosión podríamos utilizar la energía nuclear para construir presas o carreteras en las montañas y ese tipo de cosas. Por eso lo probamos. Y además porque creíamos que nuestros científicos debían disponer de esa información y experiencia. ¿Qué hay después de la muerte? Realmente no lo sé, pero no me preocupa. Yo creo que una vida es suficiente para preocuparse. Me encanta la vida, pero no me produce ninguna preocupación su final. Porque creo que he tenido una vida plena. ¿Y el mundo en que vivimos le gusta? Cuando se es primer ministro, es un poco como vivir en prisión. Porque en primer lugar, la acumulación de trabajo es tan grande que deja muy escaso tiempo para otras cosas. Y luego el protocolo y tantas otras cosas. Si voy a otro país, no puedo hacer lo que me gusta. Solo puedo asistir a los actos oficiales. Es un tanto molesto, ¿sabe? Porque yo soy contraria a los formulismos y al protocolo, y aquí tratamos de evitarlo por completo.
Creo que la Tierra es hermosa y creo que además es muy interesante. Lo que no puedo entender es cómo puede aburrirse nadie. Creo que todo en el mundo es muy interesante y a uno le dan ganas de saber más sobre él. ¿Qué deberíamos hacer los seres humanos para ser un poco mejor? Bueno, lo primero es no pensar exclusivamente en uno mismo, porque yo creo que eso hace a la gente más desgraciada que cualquier otra cosa. Si está uno inmerso en algo mucho más grande, como nosotros lo estábamos en la lucha por la liberación o ahora en el desarrollo del país, entonces se olvida uno de los propios problemas y la mente está mucho más abierta a lo que sucede alrededor. Y esta es una observación que alguna gente ha hecho sobre la India y también sobre España en épocas anteriores, no sé ahora, que aunque la gente era pobre, parecían mucho más felices que, por ejemplo, la gente de Escandinavia, donde tienen absolutamente todo lo que desean. De manera que a mí me gustaría que la gente no perdiera esa espontaneidad, esa alegría y ese espíritu, aunque aumenten los bienes materiales disponibles. ¿Hacia dónde camina la India? Nadie sabría decirlo. Cuando se tiene un hijo, se planea su porvenir, pero después ese niño crea su propio futuro. Con un país sucede lo mismo. Hacemos planes y tratamos de que sea democrático, socialista y lo que nosotros llamamos laico, que no es lo mismo que dice el diccionario. En el diccionario laico significa sin religión. En la India significa que todas las religiones sean igualmente respetadas. Así que eso es lo que planeamos para nuestro pueblo. Una vida mejor. Queremos que tengan no solo los bienes materiales esenciales para la buena salud, para el desarrollo del cuerpo y la mente, sino además la posibilidad de desarrollo de su personalidad. ¿Cuál es la diferencia entre una persona desarrollada, madura, y una inmadura? No es el grado de instrucción ni de educación siquiera. Es la capacidad de sentir, de ver y de hacer. Y tener plena confianza en sí mismo y no preocuparse por la opinión ajena. Porque si se vive para contentar a los demás, no se podrá ser nunca feliz, porque nunca estarán contentos, ni los críticos ni los amigos. Ese es el tipo de vida que me gustaría que llevara la gente de la India de forma individual y naturalmente eso configuraría a su vez a la nación. Nuestro gran poeta Rabindranath Tagore ha escrito un poema donde la cabeza se mantiene erguida y la mente libre. Y ese es el tipo de cosa que me gustaría verse realizar en la India. ¿Qué prefiere para su pueblo, libertad o justicia? ¿Cómo se puede tener la una sin la otra? Porque si se toma, por ejemplo, a los pobres de la India, si no alcanzan la justicia social, no pueden tener realmente libertad, porque no podrán hablar, no podrán hacer lo que les guste. La limitación no viene del gobierno ni de las leyes. La limitación es su propia pobreza. Así que hay que eliminar la pobreza para hacer posible que la gente disfrute de la libertad. ¿Un pueblo puede ser grande sin esperanza? No, y no creo que ni siquiera las personas puedan sobrevivir sin esperanza. Porque si se llega a desesperar, no se realiza ningún esfuerzo. Y sin esfuerzo, no hay posibilidad de salir adelante. ¿La fe ayuda a vivir a la India? ¿Sabe usted? Nuestra religión no es una religión en ese sentido estrecho de la palabra. Para millones de personas, desde luego, significa solo ritos, oraciones, etc. Pero la religión básica es más una filosofía que enseña a enfrentarse a las dificultades de la vida y que enseña por encima de todo y en primer lugar lo que nos enseñó Mahatma Gandhi: a no odiar, ni caer en el rencor, a tolerar todos los puntos de vista, pero también y al mismo tiempo a intentar elevarse por encima del placer y del dolor. Eso no significa que deban evitarse o que haya que renunciar a las emociones, sino que hay que sentirlas y al tiempo mantenerse por encima de ellas, sin permitir que se conviertan en una carga que hay que soportar. Y la otra cosa que se nos enseña es que no hay que preocuparse tanto por los frutos como por cumplir con el propio deber.
De modo que pienso que incluso para los analfabetos esto es algo que se lleva dentro. Una especie de doctrina oral que se ha transmitido a través de las generaciones. Y es esto lo que les presta su fe y lo que les permite no solo sobrevivir, sino sobrevivir con humor, alegría, canciones y bailes. Not only to survive, but to survive with humor and gaiety and song and dance.